cristianos carnales, pues de repente usted anda en malas compañías. Las personas no espirituales hasta se burlan de los cristianos espirituales. Las personas que no son espirituales te ponen sobrenombres y te hacen sentir que estás exagerando las cosas en tu búsqueda de ser espiritual. Después te sentirás incómodo cuando quieras orar o incluso referirte a las escrituras, porque tanto ha calado este tipo de comportamiento negativo a tu vida que tú comienzas a verte afectado en tu vida espiritual. Bueno, dejamos de orar porque en realidad tanto bullying que me han hecho porque me dicen que soy un hermanito que estoy orando mucho o porque soy tan espiritual o me creo muy santo que solo hablo de las escrituras. Ese tipo, como hoy los entendidos en la materia de comportamiento humano, porque en mi tiempo no se hablaba de bullying, ¿no? Hoy en día se habla del bullying. Y pudiéramos utilizar este término incluso dentro de la iglesia. Cuando los no espirituales se burlan, se mofan y quieren corromper indirectamente a los que son espirituales. Un joven cristiano cuenta lo siguiente: una vez me reuní con un hermano que me hizo sentir mal, recontramente mal, por hablar de las escrituras con él. Le dijo a alguien que yo me había pasado la tarde predicándole. Me asombró su descripción de mi conversión normal. Una persona espiritual siempre hablará de Dios y mencionará las escrituras. Una persona espiritual no anda en chismorreo o no anda en otras cosas que a la carne puedan satisfacer. Un hombre y una mujer espiritual se va a deleitar en hablar de las bondades, de los atributos de Dios. No de los atributos de las personas a nuestro alrededor, sino de los atributos del Rey de Reyes y Señor de Señores. E incluso se va a deleitar, como bien dice el salmista, en la palabra de Dios. Si las personas con las que estás, con las que te relacionas, te hacen sentir incómodo porque lees la Biblia o porque te refieres a ella, déjame decirte que estás con el grupo equivocado. Con el grupo equivocado. Si las personas con las que estás te hacen sentir mal por orar mucho tiempo, entonces estás con el grupo equivocado. Hoy esta clave es importante, muy importante, porque tiene que ver con nuestras relaciones. Los jóvenes que se enfrían cuando entran a la universidad muchas veces es porque tal vez se están relacionando mucho con la gente del mundo y comienzan a adoptar algún tipo de comportamiento. Cuando alguien ingresa a un nuevo trabajo y su vida espiritual se ve mermada, es porque tal vez ese grupo de personas negativas están tan cerca en la vida de este cristiano que también comienza a decaer. Por eso, hoy por hoy, existe tanto cristiano en problemas, porque no se da cuenta con qué sutileza el enemigo comienza a corromper su vida. Y es a través de las malas compañías. A nuestro alrededor mucha gente se dice buena. Alrededor de nuestras vidas hay mucha gente que dice que tiene buenas intenciones. Pero pudiéramos decir de manera sin caer en la religiosidad de que el infierno estará lleno de personas que se dicen buenas y que tienen buenas intenciones. No nos dejemos engañar por el enemigo. Nuestra vida espiritual puede verse afectada si estamos caminando con malas compañías. Por eso el Señor hoy nos advierte: aléjate de ese tipo de compañías, aléjate de ese tipo de personas. Ese tipo de personas no edifican tu vida. Así que esa es la quinta clave que este capítulo, cómo ser un cristiano espiritual, se nos está aconsejando de parte del Señor. Pero hay una última clave que quiero compartir contigo
y que de repente va a ser como la cereza que le ponemos al pastel de todas estas claves que han dado forma a la respuesta de cómo ser un cristiano espiritual dentro de nuestro estudio bíblico discipulado que fortalece alrededor de todo este 2025 que el Señor nos ha permitido poder avanzar. Esta sexta clave es: conviértase en un cristiano espiritual caminando en la verdad. En la verdad. Y vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ese capítulo nos habla acerca de la armadura de Dios. Y quiero tomar una parte de este texto en la versión NBI que dice lo siguiente: manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad es parte integral de tu armadura espiritual. Es como que usted se vista tan bien, y se olvide del pequeño gran detalle que sujeta sus pantalones, como es el cinturón. Así que no hay nada que esté de más en el traje. Todo cumple una función. Si esa analogía nos sirve para ver la armadura de Dios como un traje, que el cristiano debe de identificarse y caracterizarse por mantenerlo siempre puesto, sabemos que el cinturón de la verdad juega un rol importante. Entonces, es parte integral de tu armadura espiritual. La verdad que es una parte fundamental de tu espiritualidad. Así de sencillo. La verdad es parte fundamental de nuestra espiritualidad. Una persona espiritual es una persona veraz. Una persona espiritual es una persona que habla verdad. Una persona espiritual es alguien que lo que dice es porque lo vive. Esa es una persona espiritual. Por lo tanto, cada vez que dices una mentira, quitas parte de la protección espiritual y por consiguiente te vuelves menos espiritual. Es como que cada vez que se miente, ese cinturón se va aflojando. Y cuando usted se da cuenta, el cinturón se cayó. Y si el cinturón se cae, afecta la manera en la que está vestido espiritualmente, porque en la analogía que estamos haciendo para poder comprender la idea, es como que sus pantalones se comienzan a caer. Cuando usted camina sin haberse sujetado el pantalón, lo más probable es que se comience a bajar, la camisa se comience a salir, el interior se comienza a ver, para que usted tenga una idea del impacto que puede haber si se comienza a aflojar el cinturón. En la vida espiritual, cada mentira lo que va a provocar es que su protección espiritual cada vez sea menor, sea menor, sea menor, hasta que está metido en graves problemas. Para mantener nuestra espiritualidad, debemos andar en la verdad, caminar en la verdad. Por ejemplo, el apóstol Juan se alegraba mucho, y él lo expresa así, cuando sus hijos espirituales vivían y andaban en la verdad. Veamos qué dice la tercera epístola de Juan en el único capítulo que vamos a encontrar ahí, versículo 4, que dice lo siguiente: no tengo yo, dice, mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué hermoso para un padre que sus hijos anden en la verdad, anden en el camino recto. Qué hermoso para un padre espiritual que sus hijos espirituales caminen en la verdad. Qué hermoso. No que mañana más tarde, pues usted se entere de una serie de novelas en la vida de esa persona que aparentaba caminar en la verdad, pero no andaba en la verdad. La palabra verdad aparece 4 veces
en los primeros 4 versículos de esta epístola. Usted los puede poner a contar. Versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4. En un versículo, si no me equivoco, en el 2, no habla de la palabra, pero en los otros 3, de los primeros 4, encontramos 4 veces el término verdad. Entonces, Juan escribe a su amigo Gayo, un anciano de la iglesia, muy querido por él, elogiándole por su conducta desinteresada y su hospitalidad cristiana. Juan se alegra al saber que Gayo anda en la verdad. ¿Cómo me sentiría yo cada vez que escucho ese buen testimonio de ustedes? Pero imagínense la decepción, el dolor que uno puede sentir cuando se entera que no es así. El saludo concluye en la versión de las Américas. Voy a tomar versículo 3, versículo 4 de esta epístola, que dice: pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Esto es de cómo andas en la verdad. Qué poderoso mensaje, qué poderoso testimonio, qué alegría, qué beneplácito, qué gozo que embargaba la vida de Juan con lo que está describiendo en esta carta. Y dice el versículo 4 en esta versión: no tengo mayor gozo que este. A diferencia de la Reina Valera, aquí hace una pausa. En la Reina Valera encontramos un artículo, el oír. En la Biblia de las Américas no hay una coma y no hay un artículo, simplemente hay 2 puntos y dice: oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, la palabra andar en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, cuando se refiere el andar de una persona, denota su comportamiento o estilo de vida, que no dicta mucho en realidad de lo que tú y yo en el español podemos también encontrar en la profundidad y en el alcance de este término. Entonces denota su comportamiento o estilo de vida. Caminar en esta porción de la Biblia, en Tercera de Juan, en el capítulo 1, versículo 4, es una forma del verbo caminar, que en el griego es peripateo. El término en el griego es peripateo, que se usa en sentido figurado para significar vivir o comportarse de una manera determinada. Eso es lo que al final nos quiere decir este término: andar, caminar. Y vuelvo a leer el significado que nos da la palabra en el griego peripateo. Entonces, significa vivir o comportarse de una manera determinada. Entonces, la vida espiritual de todo hijo de Dios va a estar reflejado en su vivir o en su comportarse de una manera determinada. Recuerde, aunque suene trillado, no es lo que digo, es lo que hago. Al final del día, es lo que terminamos haciendo, lo que en realidad va a decir quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Por qué este testimonio que el apóstol Juan refiere? Porque muchas personas daban evidencia de lo que Gayo hacía. Él vivía y se comportaba de una manera determinada, que, como lo hemos sostenido a lo largo de estos tiempos, es dándole la gloria a Dios. ¿Y cómo le damos la gloria a Dios? Llevando muchos frutos. Entonces, nuestro andar cristiano, nuestro caminar cristiano, se refiere puntualmente a lo siguiente. Y eso es porque tú y yo
debemos de tener un modelo a seguir. Nosotros tenemos un modelo a seguir, un maestro de maestros. Tú y yo seguimos a Jesús. Entonces, nuestro andar cristiano se debe de referir siempre a seguir a Jesucristo. En primera instancia, vamos a ver qué dice Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, nuestro caminar, nuestro vivir está determinado en la acción por fe de seguir a Jesús. ¿Cómo seguimos a Jesús? Negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz, siguiéndolo. Eso usted lo hace una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año. Lo hace para Semana Santa, lo hace para Navidad. ¿Cuándo lo hace? El cristiano lo debe de hacer desde el día que recibió a Jesucristo, que fue sellado con el poder del Espíritu Santo, que fue regenerado, que fue transformado en una nueva criatura. Desde ahí en adelante, todos los santos días debemos de tomar este caminar, siguiendo a Jesús. Entonces, seguimos a Jesucristo de acuerdo a lo que Él nos dice, negándonos a nosotros mismos, tomando la cruz y siguiéndolo. ¿Para qué? Para aprender de Él. Entonces, nuestro vivir debe de estar, o nuestro caminar cristiano, se va a referir entonces, en primera instancia, a seguir a Jesús y segundo, aprender de Él. Debemos de aprender del maestro. Es lo que hace todo alumno, es lo que hace todo discípulo, es lo que hace todo siervo. Aprender del maestro. Y dice Mateo 11, versículo 29, lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Es claro, aprended de mí. Esa palabra fue dada para toda la iglesia. Esa palabra es dada para todos los siervos. Todos los que estamos en esta noche aquí somos siervos del Señor. Yo estoy llamado a aprender de Jesús. Usted está llamado a aprender de Jesús. Nosotros estamos llamados a aprender de Jesús. ¿Y qué debemos de aprender de Jesús? Todo lo que Él era, todo lo que Él hacía. Dice que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Estamos entonces en nuestro vivir o en nuestro comportarnos diariamente, caminando en la verdad, porque Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida y nadie va al Padre si no es por Él. Por lo tanto, seguimos a Jesús aprendiendo de Él. Imagínese la idea que usted y yo debemos de tener en nuestra vida espiritual, caminando en la verdad, caminando en Jesús, siguiéndolo Jesús, aprendiendo de Él día a día, día a día. Por lo tanto, hasta este momento, estas pautas dentro de esta clave, ¿qué le dicen de su comportamiento diario? ¿Cómo usted se está comportando? ¿Cómo está viviendo? ¿Qué está diciendo la gente a su alrededor? ¿Qué dicen sus hermanos en Cristo cuando se refieren a usted? ¿Ahí viene el logro? ¿O ahí viene ese hermano que es manso, dulce, tierno? ¿Ahí viene el mentiroso? ¿O ahí viene ese hermano que siempre te habla con la verdad? Son tantos epítetos que podemos encontrar a nuestro alrededor. Son tantas cosas que deberíamos ir analizando en nuestro caminar diario. Entonces, seguimos a Jesús, aprendemos de Él, pero también tenemos que imitarlo. Debemos imitar su comportamiento. Imitar su comportamiento. Qué privilegio para los discípulos que Jesús tenía ahí compartiendo con Él, esos seguidores que tenían la bendición de poderlo ver en vivo y en directo, poderlo abrazar, poder compartir con Él diariamente, ¿no? Durante aproximadamente 3 años y pico.
Bueno, hay que imitar el comportamiento de Jesús. ¿Qué dice Juan 13:15? Dice la palabra del Señor, porque ejemplo os he dado. Es el Señor el que nos da el ejemplo. Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que no hay pretexto. No hay pretexto. Si usted ha cogido un caminar equivocado, si usted no está caminando en la verdad, si usted está cometiendo errores en su caminar y va de tumbo en tumbo, es porque la luz de la palabra tal vez no está alumbrando el día a día de su caminar. Porque lámpara es a nuestros pies y lumbrera es a nuestro camino la palabra del Señor. Así que el ejemplo está claro. Tenemos que imitar a Jesús. Ejemplo nos ha dado Él para que como Él ha hecho, nosotros también hagamos. Es clara la palabra del Señor. Eso es caminar en la verdad. Queremos ser espirituales, caminemos en la verdad. A veces nosotros hacemos acepción de personas sin querer queriendo, como decía por ahí un cómico de la televisión mexicana. Así de sencillo. A veces hacemos acepción de personas. Hay personas que tienen complejos internamente y no lo entregan al Señor, sino que actúan a lo que ellos han determinado relativamente como la verdad. Y hay graso horror ahí porque la verdad no es relativa, la verdad es absoluta. Jesús no hacía acepción de personas y muchas veces nosotros caemos en ese plano. Así que hay que imitar a Jesús, compasivo, misericordioso. Es lo que el Señor Jesús nos enseña en su palabra. Con determinación, Él denunciaba el pecado. Con determinación, Él sí estaba siempre haciéndole ver a los fariseos sus grandes problemas, sus errores, sus equivocaciones. Sin embargo, su misericordia, su amor y su benevolencia en la cruz del Calvario, Él dio su vida también por ellos. Entonces, el caminar lo vamos viendo así en esa faceta desagregada. Seguimos a Jesús, aprendemos de Él, imitamos su comportamiento. Y también viene algo adicional en esta desagregación, amar y vivir como Él lo hizo. Como Jesús, pues nadie puede amar definitivamente, pero debemos esforzarnos día a día, amados hermanos, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Algo que yo no tolero y jamás voy a tolerar. Y lo digo a título personal. Que entre hermanos, bueno, si estuviéramos en otro país, utilizaría otro término y ellos no se ofenderían, pero aquí no lo puedo utilizar. Pero que entre hermanos tengan esas riñas, esos celos, esos pleitos, esas contiendas, que no se puedan saludar, que no se puedan abrazar. Y el Señor siempre les recuerda, examinaos a vosotros mismos. Si hay algo en vuestro corazón, pues bueno, perdone, aprenda a perdonar y haga las paces con sus hermanos. Entre tanto podamos estar en paz con todos, ¿no? Pero hay personas que es como que por aquí le entra algo y le sale por el otro oído. Le entra por un oído y le sale por el otro oído. No puede haber, amados hermanos, ese tipo de comportamiento. Y ya va a ver por qué. Hoy estamos en este momento hablando aquí de la verdad, pero esta pauta todavía no termina, viene algo más todavía. Esta clave no ha terminado. Hay algo más que tenemos que ver en esta clave. Así que hasta el momento estamos enfocados en seguir a Jesús, que es la verdad absoluta. Y Él nos enseña a amar y a vivir como Él lo hizo. Y el versículo 34 de Juan 13 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y parece que tuviera esto en mandarín, que la gente aquí en el Ecuador no lo comprende. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. No puede usted seguir diciendo que vive la vida cristiana distanciado de un hermano por cualquier diferencia que haya tenido. Ame a sus enemigos. Ame también a sus hermanos. Ame a su prójimo. El Señor nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos. Y eso se desprende de ese primer mandamiento. Así que son pautas dentro de ese caminar y de ese vivir cristiano.
Aprendamos de Jesús porque lo seguimos a Él, aprendemos de Él, imitamos su comportamiento, amamos y vivimos como Él lo hizo para conformarnos a su imagen, a su imagen. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando Jesús llegó a nuestras vidas, nuestra imagen que estaba hecho pedazos a causa del pecado de Adán, cuando recibimos a Jesús, nuestra imagen fue restablecida. Entonces, si nosotros profesamos, amados hermanos, que Cristo mora en nosotros y que la gente tiene que ver a Cristo en nosotros, jamás verán a Cristo si usted no camina en la verdad. Si usted no le sigue a Jesús, si no aprende de Jesús, si no imita a Jesús, si no ama y vive como Jesús. Nosotros queremos ser como Jesús, amados hermanos, pues la palabra es clara. Debemos caminar en la verdad. El término griego ateleia, traducido como verdad, en esta epístola, en esta porción de la palabra, se refiere específicamente a las buenas nuevas acerca de Jesucristo, especialmente como un mensaje que se ajusta y que responde a la naturaleza de la realidad. Entonces, aquellas personas que caminan, que andan en la verdad, son aquellas personas que viven en Jesucristo. El evangelio de Jesús, amados hermanos, no solamente hay que pregonarlo, hay que vivirlo. Tenemos que vivirlo. Tenemos que evidenciarlo, sobre todo en estos tiempos en los cuales el desamor reina, la apatía reina, la maldad se ha proliferado, el corazón de muchos está endurecido. Usted viera que realmente causa mucho asombro que profesionales de los medios de comunicación en espacios pautados, no precisamente en los canales que representan ellos, sino tal vez en las redes sociales, se refieren de una manera tan cruel, que no son personas de mal, son personas que pudiéramos decir de buena profesión, que tratan dentro de la escala de valores de la sociedad, pues bueno, mantener una postura respetada, por decirlo así. Claro, no tienen a Cristo Jesús. Y su manera de hablar respecto a que si un delincuente cayó abatido, a que si un delincuente murió atropellado, a que si un delincuente le pasó esto, lo de acá, lo celebran. Estamos llegando a un punto, amados hermanos, donde la vida humana ya no vale nada. Hablar de que un ser humano muere es como que estuviéramos diciendo de que cualquier animal, o como se decía en nuestra manera coloquial de decirlo, como que un perro muere en la calle. Hoy en día hay más misericordia de un perro, de un gato, que de un ser humano. Ese es el nivel de maldad en el que estamos viviendo. La gente quiere ver a los cristianos caminar en Cristo, caminar en la verdad. Y lo más triste es que muchas veces los mismos cristianos se van haciendo endurecidos y los pensamientos que llegan son pensamientos de maldad. El cristiano tiene que caminar en la verdad. Su vida espiritual se va a ver afectada si usted deja de que los engaños de Satanás a su vida lo gobiernen. Tengamos mucho en cuenta de todo esto. La expresión andar en la verdad es una imagen bíblica para referirse a comportarse de un modo que concuerda con la verdad de las Escrituras, el mensaje del Evangelio que predicó Jesús y las doctrinas cristianas que profesamos. Cuando aplicamos lo que creemos a nuestra vida diaria, acciones y comportamientos, estamos caminando en la verdad. Hoy en día, en lugar de andar en la verdad, podríamos decir predicar con el ejemplo o practicar lo que se predica. Si nosotros hacemos una actualización en la expresión que Juan utilizó para Gallo, pudiéramos decir
que hoy por hoy andar en la verdad es predicar con el ejemplo o practicar lo que se predica. Una persona que anda en la verdad está comprometida a obedecer la palabra de Dios, que es la norma de conducta de vida de todo cristiano, es la verdad. Y dice el Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Nos referimos a esa palabra que usted tiene en las manos, esa palabra que debe de ser su lámpara diariamente, esa palabra que debe de reflejar en su vida lo que usted dice ser. Dice Juan 17:17, cuando Jesús hacía esta oración al Padre respecto a sus discípulos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando nuestro estilo de vida se basa en la palabra, no debe, jamás de los jamases, haber contradicción en nuestra creencia y en nuestra conducta. Si la palabra es nuestra norma de conducta. Todo eso es importante y ver cómo se desprende de ese término que tomamos de tercera epístola de Juan, en el versículo 4. Ahora, ¿qué ocurre por el contrario? Dejamos un momento ahí esta aclaración de la clave respecto a que tú y yo debemos de caminar en la verdad para que veamos el otro lado de este tema. ¿Qué ocurre por el contrario? Las mentiras. Las mentiras son la característica principal de Satanás. Satanás es mentiroso. Satanás es un mentiroso en potencia y es el padre de todas las mentiras. Imagínense el contraste. Estamos hablando 180 grados de oposición. En un lado, la verdad, y en el otro extremo, estamos hablando de las mentiras. Cada vez que andas con engaños, cada vez que andas con mentiras, estás en los dominios de Satanás. Muchos cristianos juegan o coquetean con las mentiras. Muchos. Al menos cuando tú les preguntas por qué no van a la iglesia, no saben a veces ni qué decir. Se inventan tantas cosas. Bueno, ya a esta altura de la vida, ¿no? Yo siempre lo digo, yo ya no como cuento, ¿sí? Como solo la palabra de Dios. Pero es fácil porque uno hasta se va haciendo medio psicólogo, ¿no? Uno aprende a ver a las personas, cómo desvían la mirada, cómo bajan la mirada, cómo sus pupilas se comienzan a dilatar. Bueno, es una serie de comportamientos que uno ve en las personas que en su cara quieren mentir. Bueno, al final del día, a mí no me están mintiendo, le mienten al Señor. Entonces, muchas personas coquetean, muchos cristianos a veces están coqueteando con las mentiras. Mentir es demasiado común para los nuevos cristianos, pero no para el cristiano, pues. Sí es verdad decirlo así, aunque suene medio contradictorio. Es verdad que para los no cristianos, mentir es demasiado común, porque muchos de ellos, pues bueno, como usted lo sabe, el que no tiene a Cristo en su vida, ¿sí? Es un campo abierto para que habiten los demonios, seguidores de Satanás. Dice Juan 8:44 lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Jesús estaba hablándole a un grupo de gente mentirosa que estaba ahí. Habían religiosos de esa época, líderes religiosos en ese momento. Y Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. No ha permanecido en la verdad. Contrario al cristiano, el cristiano tiene que permanecer en la verdad. Satanás no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. ¿A quién recibimos nosotros en nuestras vidas? Al camino, la verdad y la vida. Si Jesús está en nosotros, la verdad está en nosotros. Por lo tanto, mira cómo se van viendo en este contraste cuando él se está refiriendo a Satanás y lo que él representa. Y dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El diablo es mentiroso. Así que tenga cuidado con tomar la mentira, ¿sí? A título propio. Creo que nuestros padres, sin temor a equivocarme, nos enseñaron a nunca decir mentiras.
Creo que es una de las primeras cosas que enseña todo padre a sus hijos, a que nunca diga mentira, aunque a veces es ridículo, ¿no? Pero esos que le dicen a sus hijos no digan mentiras son los que a veces le dicen cuando lo van a buscar para cobrar, dile que no estoy, ¿no? Más o menos así. Entonces, a veces suena medio contradictorio cuando la escala de valores solo está supeditada a la sociedad y no está supeditada a lo que la palabra nos dice. Creo que es uno de los tesoros espirituales esta enseñanza cuando todo padre le dice a su hijo que no mienta. Pues qué hermoso legado sería no solo decirlo, sino vivirlo. Durante toda la niñez, e incluso normalmente las madres continuamente decían que nuestros padres no decían mentiras. Así, los padres le dicen a sus hijos que ellos no mienten como padres y que por eso ellos tampoco deberían de mentir. Así que siempre ellos esperan que sus hijos nunca mientan, sino que digan la verdad. Si esta cuna funcionó, lo esperado es que cuando crecimos se haga fácil decir una verdad, pero cuando no fue enseñado con el ejemplo y solo fue en la teoría o solo fueron palabras de labios, pero jamás convicción con hechos, entonces los adultos, una vez que dejaron de ser niños, se convirtieron en adultos, se les hace fácil para ellos mentir. Los mentirosos están en la misma categoría que las personas malvadas que derraman sangre inocente. Dice Proverbios 6, versículo 16 al 17 lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, dice, las manos derramadoras de sangre inocente. Tenga en cuenta a qué nivel están las personas mentirosas. Hay cristianos nacidos de nuevo que por lo general y lamentablemente se puede decir con esta expresión, mienten hasta por los dientes. Le mienten a Dios, le mienten a los hombres, le mienten a sí mismos. Y la manera más cruel de mentirle al Señor: no tengo tiempo, no tengo nada que darte. ¿Cuánta gente se vive mintiendo? No tengo capacidad. Y comenzamos a repetir lo que el diablo a través de sus engaños ha logrado dardear en la mente de muchos cristianos. Por ejemplo, ayer los varones ayer fue histórico, el comportamiento de la aceptación a la reunión de varones, muy buena concurrencia y un tema precioso. Cómo nosotros en realidad tenemos que administrar nuestro tiempo, cómo debemos manejar nuestro tiempo, cuáles son las cosas que nos roban el tiempo. Y a veces nos damos cuenta que los primeros ladrones del tiempo somos nosotros mismos. Y no nos damos cuenta, mejor dicho. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que nos roban el tiempo. Si no caminamos en la verdad, jamás sabremos qué nos está robando el tiempo, porque nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. Caminemos en la verdad, amados hermanos, y alejémonos de todo aquello que impide que podamos realmente tener bien ajustado el cinturón de la verdad. Entonces, las preguntas que se llegan a hacer en esta noche, donde estamos culminando las claves de este capítulo 5, estamos culminando nuestro capítulo 5, como lo decíamos hace un momento, la cerecita del pastel, para conocer todas estas claves que nos enseñan a cómo ser un cristiano espiritual, es caminando en la verdad. Las preguntas que llegan en la conclusión son: ¿eres honesto? Hoy te puedes preguntar tú si eres honesto. ¿Eres sincero? Cuando cometes un error, ¿lo admites con facilidad? ¿Eres veraz contigo mismo y con Dios? ¿O eres un reverendo mentiroso? Acuérdese que los mentirosos son hijos del diablo. Y Apocalipsis 21:8 es claro. ¿A dónde van los mentirosos? Si no lo sabía, vaya a leer lo que dice Apocalipsis 21:8 y ahí sabrá dónde van los mentirosos. Por eso hagámonos esta pregunta el día de hoy, que tenemos aún la vida para podernos contestar.
aún tenemos tiempo de podernos contestar. Si somos mentirosos, reconozcamos que somos mentirosos, arrepintámonos de todo corazón, pidámosle al Señor que gobierne integralmente nuestras vidas y apartémonos de toda mentira y de todo engaño. Si no somos sinceros, pues hagámoslo el día de hoy. Debemos de saber que hay muchas personas que continuamente se mienten a sí mismas y se dicen, estoy bien, cuando saben que no lo están. No te engañes a ti mismo. Sé honesto, sé sincero, sé franco. Jesús dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad. Si usted conoce de Jesús, usted conoce la verdad, y la verdad que es Jesús lo hace libre. No viva en la prisión de la mentira, no viva en la prisión del engaño. Deseche toda mentira, deseche todo engaño. No pierda la bendición, no pierda crecer espiritualmente. Si su crecimiento espiritual se ha estancado porque su cinturón se ha aflojado y usted está entretenido en tratar de subir esos pantalones porque se aflojó el cinturón, pues es tiempo de ajustarse el cinturón de la verdad para poder seguir en nuestra carrera, en esa bendita carrera espiritual, en ese camino de santidad, en ese camino de la vida del reino. No te enojes cuando escuchas la verdad. Este tipo de temas muchas veces incomoda a la gente. Y gloria a Dios si usted está incomodado el día de hoy. Le doy la honra y la gloria al Señor si hoy todos se incomodan así como yo me incomodé cuando tenía que estudiarlo. Porque de eso se trata, ser confrontados en nuestro espíritu por el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos la verdad, necesitamos caminar en la verdad, necesitamos, amados hermanos, seguir a Jesús, aprender de Jesús, imitar a Jesús, amar y vivir como Jesús, para ser conforme a su imagen, como bien la palabra lo establece, ser semejante a Él en todo lo que ha hecho. Que Dios bendiga tu vida. Necesitábamos abarcar todo el material el día de hoy para concluir nuestro capítulo número 5, cómo ser un cristiano espiritual. Que todas estas claves que hemos a lo largo de estas semanas estudiado sean de bendición para tu vida, pero no solo para oír, sino también para hacer. Seamos hacedores de la palabra y vivamos, amados hermanos, como el Señor nos está pidiendo, ser ese cristiano espiritual que Él demanda en la vida tuya y en la vida mía. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre bendito, Padre La de primera iglesia bautista de Guayaquil, Unidad Digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.